Hola, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y televidentes. El día de hoy estamos en un nuevo capítulo de Ciudad Universitaria. El día de hoy tenemos a un distinguido invitado, el licenciado comunicólogo Omar Quesada Bielma. Muchas gracias, licenciado, por darnos la oportunidad y estar aquí y platicar de lo que es el tema de hoy, las red flags universitarias. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos en el segundo programa ya, ¿no? Sí, Segundo El programa. segundo segundo programa. programa. Muy bien, va muy bien. Así que los felicito. Ujú. Adelante. Ok, las red flags, como sabemos, como nosotros sabemos, en Sí. este caso, tal vez usted haya escuchado sobre lo que es las red flags, ¿no? En este caso, nosotros le vamos a dar como un concepto que nosotros tenemos en la juventud sobre este tipo de aspecto para que usted lo conozca y nos comparte en base a eso un poco de su experiencia, ¿no? Para nosotros las red flags son como hábitos o cuestiones que nosotros podemos distinguir de otras personas, pero son señales malas. En este caso, por ejemplo, algún mal comportamiento o que se alejan de repente o que no hay una sinergia y que eso hace a que nosotros los tengamos como un mal concepto, ¿no? Sí. Eso es lo que podemos decir sobre las red flags. ¿Y tú, compañera? Pues igualmente, la manera, o sea, así como que cuando se nos prende un foquito rojo en tal actitud de alguna persona, ¿no? ¿Qué pasa aquí? O con los maestros, ¿no? Alguna experiencia que haya vivido usted en la universidad, en su carrera, porque usted estudió Derecho también, ¿no? También ya de grande, digo de grande hace 4 años, no, 3 años, perdón, que salgo de la carrera de Derecho y la de Comunicación en el 99, fíjate. Ya son muchos años. Sí, bueno, la terminología red flag pues es nueva, ¿no? Para mí porque prácticamente, bien lo dices, es para gente muy joven, ¿no? Ujú. Y en mi época, bueno, tenían otros nombres, no recuerdo exactamente cuáles, pero sí eran como alertas de situaciones de problemas, ¿no? De problemas que podían suceder porque la gente al final cuando comenta algo, nos está avisando de un comportamiento raro, ¿no? Que puede ser Sí. tóxico, puede ser violento, puede ser incluso hasta de mentira, ¿no? Mitómano, Ujú. ¿no? Que gente que le gusta mucho mentir. Y sí recuerdo en la universidad, ya en retrospectiva, ya volteo para atrás y veo todo en retrospectiva, y recuerdo a muchos, incluso compañeros, que eran muy mentirosos, fíjate. Y tú, hay un punto donde, pues como no los conoces, los ves jóvenes y muy seguros, pues piensan que es verdad lo que están diciendo, ¿no? Pero luego te das cuenta de que tú sentías algo y que algo estaba mal dentro de ti, sabías que algo lo que te decían no era cierto, ¿no? Y con el paso de los años, bueno, lo descubres que no era cierto. Pero ese sentimiento, eso que tú sentías, es la bandera roja, ¿no? Sí. Creo que son las alertas que te Sí, dicen, sí, hey, sí. aquí algo no cuadra, ¿no? Algo está raro. Y sí, es importante, bueno, saber cómo identificarlas, ¿no? Creo que una de las formas para poder identificar una red flag es como el sentimiento que tienes cuando alguien te platica algo, ¿no? O algo que te dices no cuadra, o por qué dijo eso, o por qué actuó así, ¿no? Hay gente que es muy grosera cuando habla Sí. contigo, muy grosera. O hay gente que, digo, que miente, o hay gente que es muy tóxica. Ahorita Sí, la sí, palabra sí. tóxica es muy común, ¿no? Sí, no, no, y usted en su ámbito, el momento de sus clases, ¿no? Nunca falta un compañero de equipo, ¿no? Cuando hacíamos equipo, ¿usted cuál fueron de las cosas que notaba cuando hacía equipo, ¿no? Le tocó algún compañero como que le dicen el compañero parásito, ¿no? De esas personas que nada más quieren que estén o alguien más haga su trabajo por ellos, o tuvo alguna disputa en trabajar en equipo. Sí, cuando estaba en la universidad era muy difícil el trabajo en equipo, ¿no? Porque sabías que había gente que no quería hacer mucho Ujú. o algunos otros no querían hacer nada. Y tú eras muy imperactivo, o sea, por tu misma naturaleza. Entonces, había áreas donde tenías que hablar con el profesor y pedirle que te diera la oportunidad de hacerlo solo, ¿no? O hacerlo con uno o con dos personas. Porque luego hacen equipos de cinco, de seis, Sí, ¿no? Y no todo el mundo trabaja. Entonces, eso es muy complicado realmente porque ya no, ya depende prácticamente de la energía de otros tu calificación, sí. ¿no? O la decisión de otros tu calificación. Es muy difícil. Sí, bueno, hablando sobre eso que dices sobre los equipos, platicando un poco de mi experiencia en este caso, yo tuve un compañero, ¿no? En este caso, mi compañero siempre como que trataba de decir o dejaba alguna actividad y ese compañero decía, no, yo me encargo de tal cosa, ¿no? De hacer, de reunir las Sí. diapositivas, de crear ciertas cosas y yo se los entrego a tal tiempo. Pero llegaba un tiempo que de repente desaparecía. Ella llegaba y era como de que mi obligación, como me ha tocado ser líderes de equipos en ciertas ocasiones, en este caso yo tenía que andar
detrás de él. Y creo que pues ya en un ámbito de universidad, creo que ya no es la conducta correcta, Sí, ¿no? Como para no. andar No es detrás de válido. unas Sí, sí, personas. sí. Entonces, en este caso, lo que a mí me tocaba hacer era de que, bueno, ya no me contestó hoy jueves, ¿no? Pero se entrega el trabajo el lunes. Entonces, si ya no me contestó jueves, voy a intentarlo el viernes. Pero si ya el viernes ya no me contesta, yo sabía que ya el fin de semana yo debía ya de planearme y organizarme para realizar toda la actividad. Entonces, creo que esos son factores que tal vez los ignoramos porque muchas veces son nuestros amigos, ¿no? Y decimos, no, es que nuestro amigo tal vez tenga una situación o tal vez tenga ciertos problemas que no está atendiendo y pues nosotros como amigos lo ayudamos, pero llega un punto donde creo que ya no estamos para eso, que ya no estamos para Sí, que regalar nuestro esfuerzo, regalar nuestras actividades, nuestra calificación, porque al final de cuentas es una calificación que nos perjudica no solamente a uno, sino no a a todos, todos, ¿no? todo Todos. el equipo. Mira, hay un viejo dicho que reza más o menos así, que si alguien te engaña una vez, él es el responsable. Pero cuando te engaña dos veces, tú eres el responsable. ¿Sí? Exactamente. Entonces, si ese compañero sabes que es mal quedado, que es flojo, que no tiene interés, que no le interesa, y lo vuelves a meter a tu equipo, o no haces algo por sacarlo del equipo, en el momento que lo están armando los maestros, pues tú eres responsable. Exacto. Porque yo creo que él sabe lo que va a pasar. Sí. Y si alguien no te contesta un mensaje y lo ve, pues entonces hay una alerta, ¿no? Sí, sí, Y sí. también hay gente que, por ejemplo, ahora le quitan El, palomitas azules ujú. Ujú. para que para que tú digas, ay, no lo ha visto. Güey, todo el día estás en el teléfono, güey. Sí. ¿Cómo no lo vas a ver? O sea, Sí, Exactamente. ¿no? Y sí, lo único que dan a dar reflejar pues es su responsabilidad, que no les interesa no el les interesa, trabajo. no les Sí. interesa porque busca uno una solución a eso. O Sí. habla uno claro, mira, compañero, no voy a seguir en el equipo, Sí, no puedo, no. no tengo tiempo, no me interesa. Pues sí, ¿No? no, y al final de cuentas todo eso perjudica porque pues uno ya como que ya se tiene que aventar todo el papel, ¿no? Y uno pues confiado de que no, que sí lo va a hacer, que tengo, ahora sí que tengo la fe La de confianza. que va a hacer las cosas, ¿no? Pero pues al final de cuentas también afecta a todo porque a lo mejor el trabajo ya no sale a la perfección como debería Sí. o no sale como debe de ser, ¿no? ¿Usted qué es, cómo vio, o sea, cómo caracterizaría usted una red flag en su tiempo universitario? O sea, ¿cómo lo vio? Fíjate que hay muchas alertas, ¿eh? Y hay Ujú. muchos, ahorita platicando con lo que me están ustedes diciendo, llegan muchos recuerdos de esas famosas banderas rojas, porque si te das cuenta desde el que el compañero, desde que estás en el equipo y está parado o está sentado con las manos cruzadas, o cuando está haciendo algo y no está concentrado en el tema, Ujú. desde ahí te das cuenta que hay un problema, ¿no? Sí, O cuando citas a una hora y él llega media hora tarde o 40 minutos después y tú ya avanzaste con tu equipo, ¿no? Desde ahí hay un problema, ¿no? Pero uno tiene que identificar y ser muy claro con uno. Si ven esto, yo creo que es muy claro hablar con el compañero. Compañero, vemos que tú no estás en la mejor disposición, no queremos complicar nuestro equipo, no te queremos dañar, pero sí te queremos invitar a que ya no vengas al equipo. El día de la reunión con el maestro, el día de la clase, pues simplemente tú no participes, pero le vamos a decir al maestro que estuviste en el equipo para que te pongan tu calificación. No te queremos dañar, pero tampoco queremos que dañes nuestro trabajo, ¿no? sí, sí. Hablando se entiende la gente. Sí, también algo importante, tocando de los diferentes aspectos que se podría considerar una red flag, siento que también algo muy importante y creo que se da mucho en cualquier ámbito, no solamente de universidad o de escuela, sino también en algo profesional, la competitividad tóxica. En este caso, el hecho de que sí, debe de existir un poco de una cierta competitividad porque pues es algo natural del ser humano, creo yo, desde los inicios de los tiempos, el hecho de querer avanzar o alcanzar cierto objetivo, pero llega un punto donde ya no es sano, donde ya te afecta emocional, social, personalmente ya estás agobiado, estás estresado, estás preocupado porque otra persona, ¿qué es lo que está haciendo la otra persona, no? Sí, Entonces creo que es muy importante también tomar en cuenta es como esas señales de que si hay un compañero que está haciendo lo mismo o haciendo ese tipo de cosas, no trates como de seguir el juego, porque básicamente lo que hacen es ir a atacarte. Por ejemplo, si le saca 10 va y se compara contigo. ujú. Oye, ¿cuánto sacaste? Oye esto, oye el otro. Entonces, como que personalmente eso es como falta de validación, no se Sí, es sienten una validados. competencia Es una competencia. enfermiza, muy enfermiza, porque al final Exacto. de cuentas, también hay gente que te dice en ese tema, ¿no? De que te pone o pasa algo en clase que es importante y no te avisa, ¿no? O Claro. te pone trabas, te pone el pie para que tú no camines o avances. Y pues al final de cuentas, para todos brilla el sol, ¿no? No hay Sí. que cerrarnos, ¿no? No, pero si ves que alguien te está haciendo eso en tu equipo,
pues yo creo que, y ves que todavía los compañeros le siguen la Sí, corriente, es muy pues feo. salte de ahí, hermano. Sí. Salte y habla con el profesor y háblale muy claro, ¿no? Hablando entiende la gente, profe, pasa este rollo, deme la oportunidad de hacerlo solo. Ujú. Igual a lo mejor solo lo hago mejor y no le busco problemas a los compañeros. Y dejen que ellos solitos pues se enreden en su veneno, ¿no? Que ellos solitos caigan en desgracia porque al final de cuentas pues van a reprobar o van a hacer mal un trabajo porque no Sí. estaban listos para esto, ¿no? Pero una persona puede acabar muchas cosas. Una pregunta, Lick. Usted nos ha comentado a lo largo de todo esto que usted fue maestro en Sí. una cierta temporada, ¿no? Usted convivió con alumnos, vio personalidades, vio ciertas características. ¿Usted me podría decir qué señales podría considerar red flags? O sea, identificar que vio en algún alumno o algo que usted diga, no, esto la verdad es una mala señal en un Mira, alumno, en una persona. para empezar, algunos no entraban a clase. Ok. Y ahí te das cuenta, pues, no había Sí. interés, ¿no? Otros que entraban en clase estaban distraídos. Y ya estaba te hablo que ya yo fui maestro en el 2012-14, entonces ya empezaban los celulares, ya estaban los celulares fuertes y algunos estaban distraídos en el internet o en el celular. Entonces eso no permitía que se concentrara. O los que llegan y se sientan hasta atrás. Como maestro, los que llegan y se sientan adelante, te estás con paciencia porque oye, qué padre, estos chavos vienen a cooperar, a participar. Pero aquellos que llegan y se sientan atrás, tú ya sabes que ni van a participar y o te pueden meter en un problema, ¿no? Porque se van a distraer a otros. Entonces yo lo que hago, o lo que hacía en ese momento, es cambiarlos de lugar. Con todos estaban sentados, hacía cambio de lugares. Los movía porque muchas veces se sienten fuertes porque hay otro compañero que le sigue la corriente. O muchos son parejas, ¿no? Sí, sí. ¿No? Son parejas o familia incluso. Sí. Entonces lo que hay que hacer es levantarlos y moverlos a todos para que la energía se mueva y se sientan vulnerables y pongan atención a la clase. Pero prácticamente en ese tenor. En este caso, estamos tocando las red flags en estudiantes, ¿no? Pero en este caso creo que también hay maestros que también tienen ciertas señales en sus cuestiones de aprendizaje. Por ejemplo, una experiencia de algunos maestros míos era que enseñaban a través del miedo. En este Sí. caso era como de que si tú no entras a la clase, estás reprobado. O conmigo, desde ahorita todos están reprobados. Reprobados. Se tiene que ganar la calificación o enseñan a través de amenazas Sí. Te o miedo, intimidan. te intimidan, entonces siento que no es el caso porque en este caso al joven lo están enseñando desde el miedo, entonces no tiene la confianza de Claro. poder explicar sus ideas, ¿no? Yo la pregunta que le quiero hacer es si usted como maestro, sabemos que nadie es perfecto, ¿no? Todos cometemos errores, tenemos nuestros detalles, pero usted como maestro, ¿cuál cree que sería como una red flag suya en ese momento como maestro? Pues mira, hay muchos maestros que son bobos, ¿no? Ujú. Esos maestros que llegan y te amenazan o no saben conectarte con el muchacho. Tú eres el maestro, o sea, como un salón donde todo el mundo reprueba. Puta, pues no está mal el Sí. alumno, estás mal tú. Sí, sí, sí. Si me explico, o sea, el que está mal eres tú, no Sí, sí, supiste sí. conectarte con ellos. Se supone que tú vas a enseñarles a algo, vas a enseñar algún tema, eres experto en el tema. Pero hay gente que les gusta, te dan una clase, es más, hasta te dan un cuestionario para burlarse de ti y luego estudian esto y en el examen te ponen otra cosa, ¿no? Sí, Entonces, oye, pues que estamos jugando, ¿no? sí, sí, Yo sí. creo que son gente traumada, son maestros que vienen ya traumados de su niñez, de su juventud y quieren venir a agarrar a los muchachos de bobos, ¿no? Y creo que el muchacho es joven, pero que tarde o temprano crece y se acuerda de esos maestros mal. Yo tuve varios maestros ahí también en la universidad que en vez de abonar, pues no daban absolutamente nada, ¿no? Y tienes mal recuerdo de ellos. Y ahorita soy un señor, ¿no? Y Sí. me acuerdo de ellos y digo, ni con respeto los recuerdas, ¿no? Sí, 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 no, Pero sí no. hubo muchos maestros que estaban atentos de ti, que de alguna forma se acercaban, porque yo también fui travieso, ¿no? Se acercaban a ti, te decían, oye, que te asesoraban, te regañaban, pero te decían, a ver, vamos a aprender, lo vamos a hacerte una pregunta, te la contestaba él mismo, te decía, vamos a ver, vea la manera de que tú comprendieras el tema, ¿no? Pero esos son excelentes maestros, y así como fueron conmigo, fueron con muchos, pero también aquellos que fueron malos maestros, fueron malos con unos y con todos al final, ¿no? Sí, sí. Yo, cuando he sido maestro, le digo muy claro a los muchachos, miren, muchachos, no pierdan su tiempo. Si ustedes quieren venir a mi clase, escuchar y aprender, entren y pórtense bien, pongan atención, cooperen. Y si no, hablando se entiende la gente, hablen conmigo, maestro, no voy a poder entrar, mire que yo la verdad me da flojera, echen una mentira si quieren. Y les voy a poner 6 de calificación. Pero no vengan, no vengan, pero conmigo era muy sencillo.
o tenían 10, o tenían 6, o tenían 5. No había más. No había 7, no había 8, no había 9. Todos los que entraban conmigo participaban, todos tenían 10. Todos. Y te hablo que en el 2012 fui maestro en la Istmo Americana en Coatzacoalcos, Veracruz, y estuve dándole a muchas carreras, en diferentes perfiles, clases, y esa era mi fórmula. 10, 6 y 5. 10 el que entraba, el que hacía, el que participaba. 6 el que hablaba bien conmigo, que me hablaba directo. Ujú. Y 5 para el que no entraba y nunca llegaba, pues Sí, le ponía sí. 5, ¿no? Entonces, y fíjate que ahorita esos muchachitos de esa época, ahorita tienen 36 años y muchos bien colocados, muchos súper colocados y expertos en el área. Y te recuerdan bien porque saben que fuiste un buen maestro, ¿no? Pero realmente recuerdan a otros que realmente le pusieron el pie. ¿Para qué? Para que no avanzaras. Y bueno, una pregunta más respecto a ese tema. ¿Por qué cree que muchas veces identificamos una red flag, pero no las sabemos resolver o no las queremos resolver? ¿Por qué cree? Como alumno, como Como alumno o como en este caso como persona. bueno, si eres alumno y la reconoces, pero no la quieres exponer, y con un maestro, porque pues te da miedo el que te vayan a castigar, ¿no? Ok. O te vayas a meter en un problema. Ujú. Pero yo creo que al final, por eso en las universidades existen también los diferentes secretarios, ¿no? El director, el secretario académico. En algunas escuelas siempre hay un maestro buena onda con el que te puedes acercar y platicar el tema, ¿no? Sí. Platicar el tema para que él te asesore y puedan de alguna manera hablar con ese maestro, castigarlo, es más, hasta correrlo, porque al final es un problema, ¿no? Es una bandera ya no roja, bandera negra, ¿no? Ya de Bandera muerte, negra, de ya Sí, peligro, bandera ¿no? de muerte, sí, De sí, bandera sí, de sí, sí, muerte, sí. sí. ¿no? Es peligrosísimo ese tipo y va a ocasionar conflictos a todos, ¿no? Pero cuando eres joven, pues te da pena porque piensas que estás haciendo algo mal por tu corta edad, piensas que haces algo mal, pero es necesario hacerlo, ¿eh? Es necesario llegar y mover a esa gente porque la energía es muy mala. Sí. Y ahora sí, pasándonos otra vez de regreso al tema de como alumno, ¿a usted vio o notó esa red flag que a veces muchos alumnos nos damos cuenta del favoritismo que tienen Sí, los maestros entre salones, no solamente entre salones, Ser ya ve que, compañeros. ajá, entre compañeros, ¿no? No falta una persona que ahora sí que con el respeto de las personas que son así, ¿verdad? Que son lamebotas o como le Ujú. dicen, siempre quedan bien, pero pues al final de cuentas no siempre esas Barberos, personas ¿no? tienen, ándale, no siempre esas personas tienen la razón, ¿no? O algo así, ¿no? Nunca le tocó que el favoritismo sea evidente, o sea, que el trato de los alumnos sea diferente, las distinciones, que a ellas le den o a esas personas les den más oportunidades y a uno, a pesar de que uno sabe las cosas y es ahora sí que un buen alumno pues los dejan atrás, ¿no? Sí, Como que los sí me olvidan. tocó, pero como yo siempre he sido muy pila, siempre he sido una persona que discute cuando algo no es correcto sin temor a equivocarme y siempre con la contienda de que hay autoridades más arriba que el maestro, me tocó, pero como yo les peleaba, les decía, entonces ellos lo que buscaban era, no, tranquilo, que no te preocupes, te vamos a apoyar a ti, no quiero que me apoyes, o sea, simplemente califica lo que tienes que calificar, y me una calificaban justicia, la ¿no? justicia, Justicia. Justicia. y yo ya por justicia me daban a mí, pero no a los demás, ¿no? Sí. Entonces, como que, para que no le hagas de bronca, ya ayuda a este güey y a los demás no lo ayudes, ¿no? Pero no, eso creo que es incorrecto que los maestros hagan eso. Yo creo que el maestro tiene que dejar huella en el alumno. Sí. Tiene que dejar huella en No, el y una alumno. huella buena, porque Sí. ya ve que luego hay unas personas, bueno, en mi caso, a mí me tocó que yo tengo una forma de aprender de muchas formas, como le estaba Ujú, comentando en ujú. el capítulo anterior, ¿no? Mi manera de aprender son de diferentes formas, ¿no? A veces parece que no pongo atención, pero estoy escuchando y es la manera en la que se me puede quedar grabada, ¿no? O como para las matemáticas soy muy visual, ¿no? Bueno, hay muchos maestros que evidentemente no entienden la forma de aprendizaje de las personas y tienden a humillar a las personas, ¿no? No, A terrible. mí me pasó muchas veces, más que nada en matemáticas, pues ya mencioné también en el capítulo Ujú. anterior, casi no se me dan al 100%, ¿no? Entonces pasaba que yo pasando el pizarrón, como ya le tenía yo ese miedo a las maestras, pues me quedaba tiesa y era una cosa muy fea porque pues te humillan, ¿no? Te hacen una humillación pública, te exponen, te ridiculizan al darte a entender de que pues que no sabes, que no entiendes, ¿no? ¿Usted cómo ve esa parte, no? ¿No le tocó o en su experiencia tanto como maestro y como alumno? Bueno, fíjate que sí me tocó. Y yo creo que al final de cuentas hay mucha gente que te quiere ridiculizar. Y pues simplemente yo creo como alumno tienes que saber que también tienes derechos, ¿no? Y hay que buscar, te digo, a otro maestro de confianza o ir directamente con el director y exponer a ese maestro.
porque ese maestro te está haciendo daño a ti y a muchos, y a cuántos más les hizo daño, ¿eh? A muchos más les hizo daño. Entonces, sí es importante ahora como maestro en un momento, pues yo me daba cuenta ya como profesor que había otros maestros, porque los alumnos venían conmigo y me platicaban de otros maestros, ¿no? Es más, que les pedían hasta Dinero, mochada, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Mochada, hacer la clase difícil para que todo el mundo sí, va a reprobar, todo el mundo, oh, es que con ese maestro repruebas. O sea, pues si con ese maestro reprueba, entonces está mal el maestro, me Sí. explico. Hay que hacer algo. Pero el alumno por miedo, pues no, a veces no va y dice, pero sí es bueno que le digas a otro maestro o a otra maestra lo que está pasando para que vayan y hablen con el director, que sean portavoces de las nuevas generaciones, porque eso es algo muy delicado realmente. Creo que hay que acabar con eso. Yo recuerdo mucho a varios maestros que pedían moche, que pedían ujú, lana. Y dices, pero sí, ¿cómo sí, voy sí, a pagar? sí, Pues si, ¿cómo voy a Sí. pagar si es más reprueba? ¿Para qué me vas a cobrar un dinero? O sea, es injusto. Y no sí. pedían 10 pesos ni 100 pesos, No, No, pedían una cantidad y luego uno X. como alumno, ¿de dónde lo saca, no? O de cómo le dice a su padre, porque luego también los mentir. padres, ¿no? Como que te regañan de que, ¿cómo crees que no vas a poder o que no, pues que te Tienes que rebajes, mentirle ¿no? a tu papá. Sí, y eso pues tampoco es correcto, ¿no? No, no es Justo. correcto. Entonces, yo creo que sí es importante que eso se sepa. Ahora ya hay muchos tendederos en las escuelas, ¿no? Donde exponen a los maestros mochones, pero también a los maestros que de alguna forma pues piden favores sexuales Sí. por calificaciones, ¿no? Mm, Creo que ahí también es importante que de alguna forma el muchacho se exponga, ¿no? sí, Lo exponga y hable con las autoridades o con sí, 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 algún sí. otro maestro para que eso se arregle, porque sí es muy delicado la situación, ¿eh? Muy delicada. Sí, también tocando ese mismo tema de los maestros, complicados o que te pedían cierta mochada, por así decirlo, para poder pasar una materia. Creo que también uno de los temas o red flags que también hay de algunos maestros es aquellos maestros que lastimosamente son muy buena onda, muy llevaderos, muy tranquilos, pero van a la clase y no, pues no hacen nada, o sea, simplemente como que van, te dicen, no, pues hoy vamos a o platicar, y platican, y pero no platican nada acerca sobre El un tema, tema, o simplemente pues sobrellevan la clase, ¿no? Solamente Sí, como para cumplir la hora. Hablando con mis compañeros, a veces yo le decía, oigan, pues es que está padre, ¿no? O sea, está padre por convivir y platicar con el maestro, pero llega un punto de la carrera, como por ejemplo en séptimo, octavo semestre, donde ya vas casi con una formación más maduro. profesional, más maduro, y ya de hecho llegamos a tener comentarios de que, oye, la verdad yo ya no voy a cargar con ese maestro porque yo ya voy a sí, salir sí. y yo no, o sea, y dan materias importantes, entonces me decían mis compañeros, es que esos maestros, sí, vamos a pasar con 10 al final, pero no me están enseñando absolutamente nada. Siento que también esa es una red flag muy importante y que se debe de atender porque pues es parte de nuestra formación, ¿no? Dañan nuestra formación. Sí, claro, claro. Te ayuda mucho y lo peor de todo es que el muchacho crece. O sea, tiene hoy 20 años, Sí, pero va a crecer 30, 35, 40 años y luego tienen tan mala suerte que ese muchacho llega como maestro, como director de esa escuela Sí, y o no como sé. autoridad de algo o sea, qué pena, ¿no? O sea, me pasó hace poco ahí en tu escuela, en el tecnológico Ajá, de Mina, pregunté por un maestro que yo recordaba yo estoy ahí hasta quinto semestre, ajá, la carrera de ingeniero químico. sí, Entonces un maestro que todavía seguía ahí, pero me dijeron que ahora ya estaba en área. se habían dado cuenta de sus malos hábitos, malas prácticas, y ya estaba ahí en algún lugar resguardado, ¿no? Ya no frente a grupo, Ah, ok. porque cuando íbamos nos reprobó a todos, entonces nos citó en su casa a un grupito de varones, 5 varones, nos citó en su casa un sábado, y pues todos dijimos, bueno, mejor nos va a explicar, ¿no? Su casa nos va a explicar nomás. No, ¿cuál explicar? Nos sacó brochas, pinturas y nos puso a A pintar la pintar. casa. Y pues tú como chamaco, pues dices, bueno, pues va, ni modo, ¿no? Y vamos a echarle que aquí ya todo el mundo ahí cotorreando. Pero imagínate, o sea, le pintamos su casa. ¿Quién sabe cuánta gente pudo hacer algo? ¿Cuánto les pidió dinero? O sea, sí, no es una cosa. Agarran la educación como botín, hermano. Abuso de sí. poder. Abuso Abuso. de poder. Abuso de poder. Entonces, pues no se vale eso, ¿no? No se vale eso. Creo que si tú vas a la escuela, pues vas a estudiar. Sí, Sí. A eso vas, ¿no? Y cuando eres joven dicen, oye, el maestro está platicando mucho, pues lo veas hasta padre, ¿no? Ah, pues vamos a platicar un rato. Pero hay un punto que vas creciendo, como bien lo dices, vas en primero, segundo, tercero, pues no. Pero vas en séptimo y dices, oye, güey, ya no es normal. sí. Oigan, eso ya no es normal venir a la escuela y platicar. Venimos a aprender algo, ¿no? Sales de la escuela y dices, oye, no aprendí nada con esa materia porque el maestro Se la no nos pasaba pudo, y todavía nos platicando. reprobó y nos pidió moche. Pues sí. Sí, Todavía nos pidió moche, ¿no? Entonces,
Creo que eso es un problema muy grave que las autoridades escolares deben de supervisar. Sí, entonces eso también marcaría como una dinámica tóxica, ¿no? O usted como maestro y alumno en estos dos puntos, ¿cuál sería una dinámica tóxica que usted vio justamente, exactamente, solamente dentro de su carrera? Pues como tóxica, te digo, esos maestros que pedían mochada, ¿no? Ujú. Que te pedían que fueras a hacerles favores como de la casa, ¿no? Que nos llevó a su casa con mentiras y nos puso a pintar la casa. Y creo que esos se vuelven luego como que ya una forma de vida que tú vas avanzando y vienen los más chavitos y hasta tú me lo vas recomendando para pasar la materia, ¿no? Ujú. No, pues te dice que si van a su casa, tú dile que sí, porque te va a poner a pintar, pero te va a pasar. Entonces, yo creo que tú mismo, ellos van haciendo corruptos al propio alumno, ¿no? Lo van corrompiendo porque de alguna forma tú vas creciendo y vas diciendo a los más chavos qué deben de hacer. Sí, No, sí es peligrosísimo. O sea, sí. lo importante que es la supervisar a los maestros que realmente no tengan Sí, sobre problemas todo. mentales, porque muchos están haciendo cosas desastrosas, ¿eh? Sí. Y como usted decía, bueno, ahí en el TEC había un maestro que hasta tenía intermediarios, Ah, sí, intermediarios para, ok, conmigo el contacto no es directo, pero a través de otro alumno. de otro alumno y hasta entre los mismos alumnos decían, con él es más barato que con este, porque el otro se aprovechaba también, pedía una cantidad más grande, le daban la cantidad, pero él se quedaba con una Una cierta cantidad. parte y ya la otra parte se la daba. Entonces creo que a lo largo de lo que hemos visto de todo eso en la Red Flag, siento que dando su experiencia, ¿no? Siento que el problema está en cómo la comunicación ha ido cambiando, ¿no? Sí. Ha ido, se ha ido cambiando, se ha ido transformando, tal vez ahorita tenemos más limitaciones a la forma de expresar porque las Red Flags se basan, creo que en un principio básico que es como poner límites, ¿no? Sí, poner Si límites. no pones un límite, por ejemplo, si yo digo que no a las mochadas, me va a seguir pasando, ¿no? Si yo no lo voy y acuso, va a seguir pasando. Si mi amigo se sigue haciendo esta competencia tóxica conmigo y yo no pongo un límite, va a seguir pasando. Entonces, Sí. yo creo que es muy importante entender la comunicación y usted como comunicólogo, algunas bases de comunicación o algo que podamos identificar entre las personas para poder decir, esta persona tal vez me está engañando o quiere aprovecharse de algo. No, y también el hecho de, perdón, Ujú, sí, de invalidar, ¿no? O sea, usted como lo ve, ya sí. armándolo todo en una Ajá. sola pregunta, invalidar las otras carreras también, ya entrando en el tema también de eso, ¿no? Usted cómo lo ve de esa forma, cómo lo ve, ¿no? Usted, para ustedes es decir, no, es que para sufrir hay que sacar las cosas o... No, yo pienso que hay que ser muy reales y hay que ser muy justos, pero tú contigo mismo, ¿no? Ujú. Si tú estás haciendo una escuela y tú estás estudiando, estás entrando en la clase, estás cumpliendo con los protocolos y lo que la escuela pide, pues creo que lo justo es que tú tengas una buena calificación. Si no te lo dan, pues por eso hay autoridades, como los secretarios académicos, por ejemplo, o el coordinador de la carrera. Sí. Y si él no te escucha o has oído sordos, al siguiente nivel. Y si no, están los medios de comunicación para poder exponer eso, ¿no? Los medios están esperando una cosa de esta para que sea Para noticia. estallar y hacerlo como... Claro, o sea, y sí, digo, hay muchas formas ahora de poderse manifestar. Antes era muy difícil, en mi época Sí. no, muy difícil. Ahorita es muy fácil poder lograr decir lo que piensas, ¿no? Y Sí. evitar que esto siga pasando. Sí, ¿no? Pero todavía existe ese miedo de las personas de hablar, ¿no? De Ujú. decir las cosas porque pues al final de cuentas, pues ahora sí que como que la vida, o más bien el pensamiento de las personas no es justa, ¿no? Sí, No es justa y pues si uno no dice las cosas, pues va a seguir pasando y va a seguir pasando, pero si las habla, ¿qué puede pasar, no? Ese también a veces uno como joven, más que nada uno como joven todavía tiene ese miedo, ¿no? sí. De hablar y decir, ¿sabe qué es que está pasando esto y aquello? Porque pues al final de cuentas las amenazas, el hecho de que esa persona sea de esta forma o así, pues sí te inculca un miedo, ¿no? O usted cómo lo ve ya Sí, para cerrar. Cierra. te da miedo, claro, porque al final eres joven, ¿no? Y piensas que de entrada que estás haciendo algo malo al ir y vencer a ese maestro o acusarlo de algo, ¿no? O piensas que tus compañeros o la sociedad escolar te va a ir encima porque estás actuando algo mal. Por eso muchos se quedan callados. Pero yo recomiendo aquí al alumno que vaya, que hable con las autoridades como los coordinadores de carrera o el propio director. Ahorita esta gente está más abierta que antes, ¿no? Y evitar esa corrupción. Sí. Porque creo que es injusto que el muchacho esté pagando un dinero por una calificación.
Y el maestro tiene que sacar lo mejor del muchacho. Yo fui estudiante y yo fui travieso. Yo era también de los vagos que me salía a jugar y me ponía a hacer cosas y no entraba a una clase. Claro que fui de esos estudiantes, como un estudiante rebelde, ¿no? Pero al final tuve muy buenos maestros que me orientaron, que es más una maestra, Alicia Córdoba, Alicia Mejía Cuervo. Esa maestra me dio literatura. Esa maestra se preocupó por mí. Fue una vez a sacarme del campo de fútbol. Allá estaba yo de vago. No entré a su clase. Fue y me sacó de la oreja, hermano. Imagínate en ese momento toda la raza burlándose porque te llevaba de la oreja la maestra, ¿no? Sí, sí. Pero esa maestra me llevó a su clase, se preocupó por mí. Sí. Y me reprobó y me dijo, y vas a reprobar la materia conmigo, lo vas a repetir. Y fui con ella y me sentaba adelante. Y amo la literatura por esa maestra. La materia que estaba a punto, que la reprobé y que estuve a punto de dejar de saber más porque andaba de vago, pero esa maestra se interesó por mí. Entonces hay muchos maestros que se interesan por sus alumnos y no creo que haya sido el único. Hay muchos traviesos en la universidad y ella se interesó por mí y gracias a la maestra yo amo la literatura. Me enseñó a amar la literatura. Bueno, Pero es responsabilidad del maestro. sí, exactamente, yo concuerdo totalmente con el Yo licenciado. también. Y ya para terminar, ya y para cerrar, ya llegamos al punto final del programa. En conclusión, ¿usted qué diría o qué consejo daría como para identificar las red flags dentro de su carrera? O sea, ya en una conclusión que usted diga, no, pues para detectar que no, no sé, que no nos hagan bullying, o un consejo más que nada, esas detecciones de banderitas rojas. Yo creo que al final el muchacho tiene que gustarle lo que está estudiando, Ujú. ¿no? A lo mejor desconoce muchas áreas porque pues es nuevo, pero debe de gustarte de entrada en la carrera para que te puedas identificar con la carrera. Y hay muchos que estudian una carrera que no va con el perfil de él. Y eso ocasiona, como dices tú, pues que haya bullying de los otros compañeros porque una no le entiende la materia, porque sonaba para el nombre del título de la carrera, pero la carrera en sí es muy difícil para él, porque él tiene otras competencias naturales diferentes, entonces es lo bueno para otras áreas, ¿no? Yo recomendaría que realmente tenga una buena orientación educativa para que sepa realmente qué carrera es la que tiene que estudiar, no elegir, Sí, porque yo puedo elegir medicina, sí, Pero en yo, realidad no ser bueno en pero no, medicina. no quería, claro, bueno, medicina, Sí, imagínate, sí, voy a decir una cosa terrible en medicina, no es mi sí, perfil, me explico, no es mi sí. perfil. Entonces, estudié la carrera que a mí realmente me funciona, que es Ciencias de la Sí. Comunicación, y ya de adulto abogado, porque eso me ayuda, pues, ya mi cerebro piensa diferente, ¿no? Funciona diferente, aparte por mi edad, pero sí estudiar lo que realmente tú, tengas como perfil humano y perfil incluso hasta educativo, ¿no? Es ok. correcto, eso es lo que yo recomendaría. Bueno, entonces ya sería todo por este capítulo. Llegamos a la parte final. Muchas gracias, No, licenciado, por gracias a ustedes, gracias a los acompañarnos dos. Sí. y Felicidades, resolver nuestras dudas, ¿no? felicidades. Este, pues le agradecemos también al licenciado Omar, porque es el director de Asturias Balmori, por brindarnos también este espacio y sobre todo la entrevista que nos está dando Gracias. a Cubo Platino, que es la página donde transmitimos. No se les olvide seguirnos, darnos like. Y cada jueves a las 11:30 de la mañana, pues tenemos nuestro programa. Esto fue Ciudad Universitaria con mi compañero Yael y con Doreidi, nuestro licenciado Gracias. Omar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.